Ya jóvenes, entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos acá en nuestra primera sesión de lo que va a ser nuestro último módulo, ¿ya? Entonces, antes de hablar del módulo 5, quiero hablar de lo que fueron los trabajos que ustedes me entregaron del módulo 4, ¿ya? Alcancé a revisar todos los trabajos que estaban en LIRMI, ¿ya? Es que hay alguno o alguna que me envió posterior a la fecha de entrega al correo, me avisa, ¿ya? Para revisar, buscarlo ahí en los correos y revisarlo y hacerle su retroalimentación. Revisé cada uno de los trabajos, los leí completitos, ¿ya? Y ok, Anto, ¿ya? Hoy lo envío por LIRMI, a ver, espere, para anotar al tiro acá. Ya, la Anto me lo tiene que enviar. Antonia, espérate, Anto Fran Tapia es Antonia Zapata, ¿cierto? ¿No? Ya. Entonces, la Antonia, voy a anotar acá, va a enviar. ¿Y quién lo envió por LeadMe? Dania. Es porque yo había, claro, pues una vez que se había acabado el plazo, no sé si se podía enviar, pero yo le ahí, perdón, le extendí el plazo de entrega el LeadMe, ¿ya? Justamente para que entregara a las personas que eh, no habían entregado la fecha. Entonces, Dania Fernández, le cambio aquí en mi tablita, le cambio el color y pasa de rojo a amarillo, ¿ya? Y Dania a verde, perdón, está en amarillo. Dania Fernández. Dafne Jonas, ¿o no? ¿A qué ver? Ah, no. Dania Fernández, ¿usted lo hizo con quién? Con la Dafne Jonas, ok. Entonces, Dania Fernández con Dafne Jonas. Ya. Anto, ¿usted lo hace sola o con alguien? Ya. Eh, Adelante, Agustín. Cata Troncoso. Ya, entonces, eh, ya, su trabajo lo encontré bastante bueno en general, ¿ya? Eh, Recordemos que este ramo es Educación Ciudadana, ¿ya? Y el módulo 4, la unidad consistía en que nosotros analizáramos, eh, a ver, los planes y programas, ¿ya? Establecen 4 unidades solamente, ¿ya? Entonces, la última unidad, yo la he dividido en estos dos módulos, en el módulo 4 y en el módulo 5. Y la última unidad tiene que ver con los modelos económicos de los últimos años y la legislación laboral, ¿ya? Entonces, el objetivo principal del trabajo del módulo 4 que ustedes ya entregaron, y esto va para las personas que todavía no lo terminan y no lo han entregado, el objetivo principal consistía en analizar, ¿ya? En discutir, en reflexionar sobre los modelos económicos que hemos tenido en el último tiempo, ¿ya? Y sobre ese tema hay mucho que hablar, mucho que discutir y es necesario que ustedes también hagan comentarios respecto de este tema, ¿ya? Porque es un tema muy contingente, ¿ya? El modelo, y ahora voy a alargarme un poquito hablando de este tema, ¿ya? Que está totalmente relacionado con lo que va a ser el tema de nuestro módulo 5. Módulo 5, a instancias de Catalina, ¿cierto? Quien en la última clase propuso de que fuéramos trabajando temitas, ¿ya? Sesión a sesión. Entonces, el módulo
5 nosotros vamos a hacer trabajos en clase principalmente, ¿ya? Los temas que tienen que ver con el módulo 5 son principalmente que ustedes averigüen, investiguen sobre cuál es la situación de la legislación laboral que nos rige actualmente y de dónde viene, ¿ya? Y como estos dos temas están totalmente relacionados, la legislación laboral, es decir, la condición de los trabajadores de Chile, y el modelo económico que rige nuestro país, es necesario que hablemos muy brevemente de este tema, ¿ya? Ahí algunas personas en el trabajo hablaron de esto, ¿ya? Hicieron una buena contextualización histórica, que era lo que yo les pedí, ¿cierto? En las clases, que ustedes contextualizaran históricamente el tema que iban a hacer de investigación. Y básicamente nosotros tenemos que decir que obviamente está siempre relacionado la economía que rige un país y la condición de los trabajadores que generan la riqueza, ¿cierto?, dentro de ese modelo económico en un determinado país o territorio. Y la historia económica y la historia laboral de nuestro país, ¿ya?, es un tema muy importante dentro de la historia y es necesario que nosotros la conozcamos, ¿ya?, que la conozcamos en sus partes principales. Catalina Troncoso, a ver. No, qué bueno que me avisa porque ya, ahí está presente. Es necesario que nosotros conozcamos a grandes rasgos, ¿ya?, cuáles son los principales hitos de la legislación laboral en Chile y obviamente también de los modelos económicos. Francisco Aranda, permitir. Ya, ahí está presente Francisco Aranda. Ya, entonces estábamos hablando de que en nuestra historia patria, ya, la tierra, el país en el cual vivimos, que sabemos que tenemos 200 años, hay una estrecha relación entre la situación general de la población, cómo vive la población en general, la constitución que rige el país, eh, la constitución que rige el país y el modelo económico que rige el país. Rocío, eh, no, debido a que en ese ramo, comprensión histórica, nosotros estamos haciendo una investigación y en el módulo 5 principalmente nos vamos a reunir 3 veces, no 5 veces, ¿ya? Por eso no programé no programé la clase ni por LIRMI ni por Meet. No les llegó ninguna invitación porque no hubo clase planificada para el martes pasado. La primera va a ser el próximo martes, ¿ya? ¿Cuáles notas, Rocío? La de... ¿Cuáles notas? ¿De qué ramo? ¿Me está hablando de educación ciudadana? Del módulo 4, ¿cierto? Francisca Guerra. Sí, a cada uno le mandé por LIRMI la retroalimentación y cada uno ya tiene su nota en LIRMI, tiene que revisar la nota del trabajo del módulo 4, ¿ya? Eh, ya, me concentro con el chat, así que lo voy a cerrar un poco para poder hilarla alguna idea que sea. Entonces, en nuestro país, ¿ya? Desde su fundación, básicamente, 1830, que se impone lo que se llama el Estado portaliano, que queda consagrado por la Constitución de 1833, ¿ya? Durante todo el siglo XIX, ¿ya? Y hasta
cuando no se cambia la Constitución de 1833 en 1925, en toda esta etapa tenemos lo que se llama la primera gran fase del Estado llamado portaliano. ¿Por qué se llama Estado portaliano? Porque fue el señor Diego Portales, un comerciante, quien impregnó esta legislación que fue la Constitución de Chile de 1833, ¿ya? Esta Constitución de 1833 era bastante clasista, por decirlo de un modo, ¿ya? Consignaba que solamente eran ciudadanos con derecho a votos quienes tenían una propiedad avaluada en un mínimo de dinero, ¿ya? O un negocio que también estuviera tasado en cierto tipo de rango económico. En otras palabras, la gran masa de la población chilena durante todo el siglo XIX no tuvo acceso a el poder político y por lo tanto no tuvo acceso eh, a poder dirimir, ¿cierto?, lo que era considerado bueno o malo para ellos, ¿ya? Hacia fines del siglo XIX, ¿ya?, y con la incorporación de los territorios, por un lado de Tarapacá, ¿cierto?, los territorios salitreros que originaron la gran riqueza del salitre, se genera una masa obrera que se impregnó de las ideas socialistas que llegaban de Europa, ¿ya? Que explicaban esta opresión de una clase por sobre otra dentro de esta teoría llamada marxista, ¿ya? La teoría marxista, que es la teoría de la lucha de clases, que dice que hay una clase que domina a otra, ¿cierto? Entonces, a partir de principalmente 1890, ¿ya? Se produce la primera gran huelga general en Chile de los trabajadores, ¿ya? Que fue una huelga generalizada que que se dio principalmente en el norte de Chile, en la zona salitera justamente, y ya hacia el otro año tenemos, aunque los historiadores no lo reconocen, ¿ya? Debido a que en nuestro país la historiografía siempre también ha tenido un tinte marcadamente conservador, ¿ya? Al año siguiente se produce esta guerra civil de 1891, ¿ya? Que tiene orígenes económicos y también políticos. La historiografía oficial dice que fueron eh, un origen político, ya de una lucha entre el presidente y el Congreso. Ustedes tienen que saber que en nuestra historia de Chile el campo de la historiografía tiene diferentes escuelas o tendencias, ¿ya? Entonces, en nuestro país, la historiografía tradicional, como acabo de decir, siempre ha tenido un corte llamado tradicionalista y o autoritario. Es decir, han justificado esta eh, imposición de un Estado centralizado, ¿cierto? Durante gran parte de la historia, lo han justificado históricamente. Sin embargo, en años posteriores, ya en la década de los 60, principalmente del siglo XX, surgió toda una camada de historiadores llamados historiadores marxistas, que incorporan dentro del análisis histórico esta vertiente marxista que es, explicando eh, la historia desde un punto de vista de la lucha de clases, eh, explican que, por ejemplo, la Guerra Civil de 1891 tuvo por objeto y fue originada ya por los industriales británicos, que eran los dueños del salitre, que buscaron proteger sus negocios porque el presidente Balmaceda había anunciado de que el salitre iba a pasar a depender mayormente del Estado, es decir, que el Estado iba a tener mayor incidencia en la recaudación de los impuestos del salitre, ¿ya? Pues bien, triunfa en 1891 este grupo político, ¿ya? Los congresistas llamados, ¿cierto? Y se origina
un nuevo periodo histórico político que se llama el parlamentarismo, que va a regir hasta 1925. Pero lo importante de este tema es que la clase social, el grupo político, el grupo social que domina el Estado, quien llega al Estado y se beneficia de los negocios que hace este, son el mismo grupo social, ¿ya? Entonces, en este periodo llamado del parlamentarismo, ya que va de 1891 a 1925, es cuando empiezan a existir estos movimientos de trabajadores en nuestro país, ¿ya? Partieron principalmente en el norte, en la región salitrera, se llaman cantones salitreros porque eran eh, lugares donde abundaba la piedra, perdón, el caliche, ¿ya? Que es la roca rica en, en, en sustratos eh, sulfurosos, se le llama, y los trabajadores, por primera vez en la historia de Chile, comienzan a unificarse para resguardar sus derechos, sus intereses, ¿ya? En esta época, ¿ya? Y a propósito del día 19 de septiembre, en donde se celebra la gloria del ejército, en esta época hubo una serie, un sinnúmero de matanzas obreras, ¿ya? A manos de la Marina y a manos del Ejército de Chile, ¿ya? Algo que en fechas tales como el 19 de septiembre no se menciona y se pone por debajo de la alfombra. Los historiadores y cualquiera que abra un libro de historia un tanto ecuánime, ¿cierto? Se dará cuenta de que en toda esta época del parlamentarismo, la clase, la élite política que estaba en Santiago disfrutando de los beneficios del salitre, no tuvo un mayor interés, o se puede decir, tuvo un interés nulo por proteger a los trabajadores, ¿ya? También los historiadores hablan de que en el norte de Chile existían algo así como enclaves salitreros que, eh, en donde el Estado no tenía una real incidencia, ¿ya? Sino que más bien eran los británicos quienes establecían las leyes de todo tipo, ¿ya? Lo más asombroso ya para ojos de hoy es que a estas personas eran básicamente casi o totalmente, depende, eh, esclavizadas, en el sentido de que no se les pagaba en dinero, en billetes, ¿ya? Sino que se les pagaban en fichas de plástico que tenían validez solamente dentro de la oficina salitera. Entonces, eh, esta memoria histórica de los trabajadores, ¿ya? Ellos empezaron a cuestionar este orden de cosas y hubo un sinnúmero de huelgas eh, y movilizaciones, ¿ya? Y cada una de estas movilizaciones o huelgas, la mayoría terminó con fuerte represión, pero no una represión como la que podemos ver hoy, sino que aquí eran matanzas, o sea, llegaba la Marina con cañones, metralla y ocurrían verdaderas matanzas, ¿ya? Esto ocurrió muchas veces, ¿ya? La más conocida de todas es 1907, la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, pero en 1903, 1904, 1908, ya a principios del siglo XX hubo un sinnúmero de matanzas. Esta situación de los trabajadores, ya, eh, empezó a hacerse ya insoportable y ocurrió que habían ya transcurrido aproximadamente 20 años en donde los trabajadores exigían cosas básicas, por ejemplo, seguridad básica en el lugar de trabajo, ya no existía toda la seguridad que hoy existe, que les pagaran en fichas, que tuvieran lugares de descanso, ¿ya? Y recién, en el año 1924, paradójicamente, un movimiento de coroneles del Ejército de Chile, ¿ya? Comandados por el señor Carlos Ibáñez del Campo, que él también tiene otra historia ahí a saber, eh, provocaron lo que se llama el ruido de sables, ¿ya?
entraron al Congreso, cuando se votaban leyes. En esta época el Congreso estaba en Santiago de Chile, ¿ya? Y los congresistas eran, se puede decir, eran desvergonzados, ¿ya? Se subían el sueldo, al igual que hoy, ¿ya? Pero se subían el sueldo todos los años por sobre el índice del IPC, ¿cierto? Y en esta época el ejército tenía muy bajo sueldo, ¿ya? Entonces, estos señores coroneles del ejército, ¿ya? Eh, también molestos porque no les subían el sueldo a ellos, y también haciéndose parte de las demandas de los trabajadores, hicieron este famoso llamado ruido de sables, ¿ya? Estaban dentro del Congreso y hicieron sonar las espadas que llevan en contra del suelo y de las butacas, ¿ya? Que estaban ahí en el Congreso, en la parte del público. Y este hecho fue, imagínense, un hecho simbólico en donde nadie asesinó a otra persona, un hecho sonoro, ¿ya? Porque estaban los congresistas subiéndose el sueldo, estaban los militares observando, y fue solamente un efecto sonoro, ¿ya? El que motivó a que los congresistas, en tan solo un día después de este hecho, aprobaran todo un sinnúmero de leyes en resguardo de las condiciones laborales de los trabajadores, ¿ya? A partir de este momento ocurre un sinnúmero de crisis políticas en nuestro país, ¿ya? El presidente Arturo Alessandri, que fue el último presidente de este periodo llamado parlamentarista, eh, se va al exilio, ¿ya? A Italia, aduciendo que no habían condiciones para que él siguiera siendo presidente, etcétera. Se genera como todo se puede llamar una comedia, porque también se abusó de los trabajadores en el sentido de que se les prometieron cosas y después no se cumplieron. Lo importante, a donde quiero ir, es que a partir de este momento, ¿ya? Los trabajadores que habían iniciado su organización como en 1880, 1890, habían iniciado sus organizaciones como mancomunales, ¿ya? Las llamadas mancomunales obreras, ya para esta década del 20 logran constituirse como partidos políticos, es decir, entran en la lógica de disputar el poder político del Estado para acceder al poder y de este modo modificar las reglas del juego, ¿ya? Esta es la historia electoral, ¿ya? De el siglo XX. Entonces, en este proceso de historia electoral, los dos principales partidos políticos de esta época de los trabajadores son el Partido Comunista y el Partido Socialista, que se fundan en esta época. Bueno, vienen los gobiernos de los señores radicales, ya, desde el año... después de esta crisis de Arturo Alessandri, viaja a Italia, vuelve, se aprueba la Constitución del 25. Ahí hay que decir que esta Constitución de 1925, que pone fin a esta primera gran fase del Estado portaliano, al igual que la Constitución de 1833, la del 25 y la de 1980, esta Constitución del 25 no fue una Constitución que podamos decir democrática, en donde el pueblo haya sido convocado a generar las reglas del juego que están consignadas en la Constitución, ¿cierto? Sino que fue el señor Arturo Alessandri reunió a un grupo de expertos, obviamente de la élite social, obviamente no eran trabajadores, sino que personas con poder económico, e hicieron una constitución que modernizó el Estado en varios aspectos, ¿ya? Posteriormente a esto, los movimientos de trabajadores, ¿ya? Continuaron. Hubo ahí una llamada República Socialista que duró solamente días, ¿ya? Porque fue derrocada de una manera no tan sangrienta como lo fue el golpe de 1973, ¿ya? Entonces tenemos que después
llega al poder el señor Carlos Ibáñez del Campo, los señores radicales, nuevamente el señor Carlos Ibáñez del Campo, que ya había pasado a la historia como un dictador, ¿ya? Un militar dictador que provocó relegaciones, ¿ya? Es decir, exilios de personas políticas, prisiones políticas. Y durante todo este periodo de tiempo, los trabajadores se siguieron unificando en estos partidos políticos, principalmente el Partido Socialista y el Partido Comunista, ¿ya? Es así como llegamos a las elecciones de, ya en el año 1952, cuando triunfa Carlos Ibáñez del Campo, ya en aquella época se había presentado candidato a presidente el señor Salvador Allende Gossens, por el Partido Socialista. Luego vienen las elecciones de 1958, donde triunfa una persona de derecha, don Jorge Alessandri, hijo del anterior Arturo Alessandri, y que representaba el pensamiento principalmente liberal en términos económicos, ¿ya? Los partidos de los trabajadores, representantes de los trabajadores, siguen aumentando su caudal político, ¿ya? Hay otras reformas electorales, entre ellas el acceso al voto de la mujer en elecciones presidenciales, ¿ya? Esto fue para la elección de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? En la elección de 1952, por primera vez votaron las mujeres para presidente, ¿ya? Y obviamente fue un gran cambio, eh, un, gran, un gran cambio porque las mujeres, está de más decirlo, ¿cierto? Pero aportan una diferente visión de las cosas tipo de, en cualquier tipo de orden de magnitudes, ¿cierto? Entonces, paradójicamente, ¿ya? Y esto también hay que mencionarlo, paradójicamente, las mujeres en aquella época tenían una visión, en aquella época, tenían una visión de la sociedad más conservadora, ¿ya? Esta es la razón por la cual algunos grupos de izquierda no querían que votaran las mujeres, porque sabían que iban a irse por los candidatos de derecha, principalmente, ¿ya? Hay otra reforma electoral que es muy importante mencionar y que es eh, lo que se llama la implementación de la cédula única, ¿ya? La cédula única para votar, es decir, que el voto es único y se entrega en el lugar de votación. Hasta antes de esto se votaba por colores, ¿ya? Por ejemplo, el candidato de la derecha de aquella época, que era el Partido Conservador, tenía el color azul. El candidato de izquierda tenía el color rojo. Entonces existía algo que se llama cohecho, ¿ya? El cohecho consistía en que se compraba el voto, ¿ya? Se compraba el voto. Entonces, cuando llegaba el momento de votar, había alguien observando que la persona a la cual se le había pagado efectivamente echara una boleta del color azul, ¿ya? Porque principalmente los que tenían la plata para pagar los votos eran los partidos llamados de derecha o conservadores, ¿ya? Entonces, se puede decir que hasta esta época de la cédula única, la derecha chilena siempre se las ha arreglado para estar sobre representada en términos electorales en relación al grupo social que realmente son dentro del conjunto del país, ¿ya? Hasta esta época de la cédula única a través del cohecho, ¿ya? Cuando el cohecho se acaba, se puede decir que están las reglas un poco más parejas, ¿ya? Y esta fue una época en la cual, estoy hablando de la década del 50 y del 60, que Chile estaba totalmente inmerso, al igual que otros países, totalmente inmerso en lo que se llama la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, eh, había intervención extranjera en nuestro país, en el sentido de que las agencias de seguridad de Estados Unidos, ¿ya? Y del Reino Unido, dos de los países más importantes, tenían intereses económicos en nuestro país y querían evitar a toda costa de que llegaran
los izquierdistas al poder, porque sabían que si eso pasaba, sus negocios ya no iban a poder seguir existiendo, ¿ya? Entonces, bueno, es así como tenemos la elección del año 64, apoyada económicamente muy fuertemente por la CIA de Estados Unidos, la agencia secreta del Reino Unido, ¿ya? De hecho, esta es una información que salió esta semana por, por algunos medios, ¿ya? Así que imagínense que al día de hoy se está todavía reconstruyendo esa historia de la década del 60. El Vaticano tenía mucho interés en que triunfara el señor Eduardo Frei Montalva, porque obviamente representaba también el pensamiento católico, la Iglesia Católica, siempre ha sido muy fuerte en nuestro país, ¿ya? Y efectivamente en el año 64 gana el señor Frei Montalva. Sin embargo, en el gobierno del señor Eduardo Frei, los trabajadores pudieron comprobar de que este gobierno, a pesar de que prometía a los trabajadores muchas cosas, en realidad no era el gobierno de los trabajadores, ¿ya? Entonces, esto significó un mayor repunte del candidato, ojo, del Partido Socialista, ¿ya? Ahí en un trabajo, no recuerdo ahora, hay una de ustedes puso ahí que el señor Allende era comunista. No, el señor Allende nunca fue del Partido Comunista, el señor Allende era del Partido Socialista. Y hay una gran diferencia ideológica entre ambos partidos, ¿ya? Triunfa el señor Allende en esta elección de 1970 y este es el momento, digamos, único en la historia de Chile en la cual los trabajadores han podido eh, acceder al Estado, ¿ya? Recordemos que dentro de la llamada teoría del Estado, eh, la teoría del Estado consiste en entenderlo como diferentes grupos que se disputan el poder para llegar al Estado y beneficiarse económicamente. Lo que pasa siempre, ¿ya? Cuando hay alguien que dice, mira, es que esos roban, estos otros roban, en realidad eso está estudiado y está comprobado de que el grupo social que llegue al poder va a beneficiar a sus similares, a sus semejantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que ahora el señor Piñera desde el Estado beneficia a sus amigos, empresarios, etcétera, no, obviamente no es algo bueno, pero no tiene nada de raro, ¿ya? Eh, si llegaran los trabajadores al poder, no tendría nada de raro de que buscaran beneficiar y proteger a los trabajadores, ¿cierto? Esto es lo que pasó con el gobierno de Allende, que también esta información que sale una y otra vez, pero sale ahora, en el último tiempo, se comprueba de que Estados Unidos complotó desde antes de que Allende asumiera el poder para derrocarlo. O sea, antes de que el señor Allende se pusiera a la banda presidencial, ya habían grupos importantes dentro de la sociedad chilena y los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, el Vaticano, ¿ya? Es lo que sabemos ahora, tal vez haya muchos más, que lucharon para que este caballero Allende no llegara al poder. Llegó al poder, entonces cuando no pudieron evitar que esto ocurriera, desestabilizaron la economía, ¿ya? Desestabilizaron la economía a través de boicot, ¿ya? El señor Allende nacionalizó el cobre, no compraban el cobre en los mercados internacionales. El famoso paro de los camioneros de 1972 está comprobado de que fue financiado con plata de la CIA. Eh, Esto como causas externas, ¿cierto? Causas internas, el gobierno de Allende igual tuvo errores, ¿ya? Junto con considerar todo el boicot de la derecha y de la democracia cristiana, ¿ya? La democracia cristiana en aquella época fue muy responsable de la caída de Allende porque era parte del boicot, ¿ya? Entonces, se puede decir, nunca le dio la mano política de pactar, sino que le cortó la posibilidad y eso significó que no tuvo mayoría en el Congreso, ¿ya?
Entonces, bueno, y sin dejar de mencionar también los errores que tuvo el mismo gobierno de Allende al no ser capaz de controlar los grupos de extrema izquierda que existían, que no formaban parte del gobierno, pero el gobierno como que hacía la vista gorda, ¿ya? Ante estos grupos. Por otro lado, en el otro extremo, existían diferentes grupos paramilitares armados, ¿ya? Que hacían sabotaje a instalaciones férreas, instalaciones eléctricas, y bueno, es así como se llega al golpe de Estado, y aquí llegamos al tema del módulo, ¿cierto? Se pone fin eh, a un proyecto de resguardo, ¿cierto?, de los derechos laborales de los trabajadores, y Chile, al estar dentro de las garras, ¿ya?, del imperio norteamericano, ¿ya?, porque nosotros no podemos, como bien dice el dicho, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿ya? Y la verdad histórica tal vez se va a demorar años, ¿ya? Pero al fin y al cabo igual llega, ¿ya? Eh, los Estados Unidos ya utilizaron a Chile, se puede decir, como trofeo y laboratorio. Como trofeo en el sentido de que todo el mundo tenía los ojos puestos en Chile, al ser Chile el único país del mundo que tenía un gobierno socialista que había sido electo democráticamente, porque en todo el resto del mundo, ya la Revolución Rusa, la Revolución Cubana, se había llegado al poder a través de las armas, ¿ya? Entonces, el hecho de que aquí en Chile los trabajadores hubieran llegado al poder no a través de las armas, sino que a través de la democracia, ponía en jaque todo el pensamiento teórico y político, ya del siglo XX. Cuando logran derrocar al señor Allende del poder, eh, entonces Chile se transforma en una especie como de trofeo a ojos de Estados Unidos y también de laboratorio económico. Aquí en Chile, a partir de la década del 70, ¿cierto? Años 70, principalmente años 74, 75, 76, 77, se implementaron en nuestro país políticas económicas llamadas neoliberales, eso lo sabemos, ¿cierto? Pero políticas económicas que hasta entonces no se habían implementado en ningún otro país, ¿ya? Ni siquiera en Estados Unidos, que tiene leyes que resguardan los trabajadores y establecen algunos derechos. De este modo, dentro de esta ideología, porque, ojo, es una ideología, una creencia, al igual que muchas creencias, ¿ya? Al igual que la creencia del marxismo, del catolicismo, del evangelismo, del judaísmo, el neoliberalismo también es una creencia económica, ¿ya? No significa que sea verdad per se, sino que es una creencia. Bueno, a través de esta ideología del liberalismo se empezaron a tomar decisiones solamente con esta óptica del llamado neoliberalismo. Y básicamente se resume en sacar al Estado de las materias económicas, ¿ya? O sacar al Estado de las decisiones en materias económicas. En otras palabras, que las materias económicas están regidas solamente por los privados. Entonces, dentro de esta lógica neoliberal, no se, eh, no se aceptaba, por ejemplo, que existiera una empresa de ferrocarriles del Estado cuyo dueño fuera el Estado, ¿ya? Porque eso le quitaba la libertad a las personas que quisieran, por ejemplo, trasladar sus cosas en sus camiones, ¿ya? Por ejemplo. Bueno, en resumidas cuentas, en la famosa dictadura, este es un tema muy interesante porque los mismos, eh, los mismos militares, ¿ya? En un origen, ellos no eran neoliberales, ¿ya? En un origen, en términos económicos, los militares eran más bien, llámesele, autárquicos o nacionalistas, ¿ya?
que es otra corriente, ¿ya? Que se dio, mira, en resumidas cuentas, eh, el modelo, por ejemplo, de Adolf Hitler, ¿ya? De un Estado fuerte, centralizado, y que en el cual, a través de la fuerza física, ¿cierto?, se lograran metas económicas, ¿ya? Los militares de Chile a la década del golpe de Estado no eran neoliberales, ¿ya? De hecho, no tenían, no cachaban mucho de economía, ¿ya? Entonces, aquí hay una imposición, ¿cierto?, de este llamado grupo, los Chicago Boys, ¿ya? Que eran personas que de familia bien llamada, eh, personas de clase alta que tuvieron el privilegio, ¿cierto?, de estudiar en la Universidad de Chicago, y ahí aprendieron esta ideología, la ideología del neoliberalismo, ¿ya? Cuando llegaron a Chile estos jóvenes, principalmente estudiantes de la Universidad Católica, implementaron estas políticas en el gobierno militar o dictadura militar. Y esto significó que las empresas que eran estatales tenían que ser eliminadas, ¿ya? Y esto significaba, por ejemplo, que el poder de los sindicatos de trabajadores también tenía que ser disminuido para que el empresario pudiera hacer su negocio sin obstáculos, ¿ya? O sea, el obstáculo del Estado al ser competidor, ¿cierto?, de los privados, se elimina en el neoliberalismo. Y el obstáculo de los derechos laborales de los trabajadores, derechos que habían sido conseguidos a través de mucho esfuerzo, ¿cierto?, y matanza, y muchos años de creer en el sistema democrático, que después se elimina con este golpe de Estado, también tenían que ser eliminados este obstáculo del sindicalismo, ¿ya? Entonces, es así como llegamos a la condición actual, ¿cierto?, de estas leyes que se impusieron en la dictadura en relación a los derechos de los trabajadores, ¿ya? Entonces, hasta este momento, ¿alguna pregunta, comentario o duda? Ya, miren, eh, la clase estaba programada desde las 4 a las 4:50 y ya son las 4:52, ¿ya? Entonces, nosotros en este módulo 5 vamos a reunirnos 5 veces, ¿ya? Hoy día, la primera vez, ¿cierto? Jueves 24 de septiembre, y luego el 1, 8, 15 y 22 de octubre. Vamos a tener en total 5 clases, ¿ya? Eh, por esta semana no vamos a tener trabajo de clases, ¿ya? En las 4 clases que quedan, ¿ya? Yo no voy a alargarme hablando una hora completa, sino que voy a presentar lo que va a ser la clase, ¿ya? Voy a hablar, no sé, unos 20 minutos y después vamos a hacer la dinámica que había sugerido Catalina Roncoso, de que ustedes puedan trabajar en clases diferentes temáticas referentes a las leyes y los derechos laborales de los trabajadores, ¿ya? Entonces, eh, por lo pronto, ¿ya? Por esta semana no vamos a tener actividad o trabajo, ¿ya? Las actividades van a ser 4 actividades, pero breves, con el objetivo de que se realicen durante la clase, ¿ya? Yo estoy ahí en la duda de si les hago ver documentales o no. No sé si les interesa ver documentales, pero por la extensión de un documental que supera esta hora de clases, si es que les hago ver un documental, ustedes tendrían que verlo no en esta hora de clase, pues. En la hora de clase tendríamos que discutirlo, ¿ya? Estoy buscando ahí, eh, hay algunos por ahí, pero
estoy, ¿cómo se llama? Buscando el indicado para este tema que es la legislación laboral, ¿ya? Por lo pronto, ustedes sepan que tienen que ir averiguando sobre lo que se llama las leyes de sindicación, ¿ya? Y las reformas laborales que ocurrieron en la dictadura. Esa va a ser la pregunta de trabajo de la próxima semana, ¿ya? Pero, como les digo, eso vamos a trabajarlo desde el próximo jueves, ¿ya? El objetivo de que nos reuniéramos hoy día ya era hablar del trabajo y de presentar también el módulo 5, a realizar esta contextualización histórica de cómo se vio a lo largo de nuestra historia de Chile, ¿cierto? La situación laboral de los trabajadores, ¿ya? Aquí estamos hablando de algo que obviamente nos atañe a todos, ¿cierto? A cada uno de sus padres, madres, y inclusive ustedes que pueden trabajar, tienen que saber un poquito de historia de dónde viene la situación en la cual estamos, ¿ya? Con el objetivo de proyectarnos hacia el futuro en una sociedad obviamente mejor que la actual, ¿cierto? Mejorar la sociedad, ¿cierto? Con nuestras acciones, nuestros pensamientos. Entonces, eh, estoy todavía analizando qué actividades vamos a realizar porque efectivamente no pueden ser tan largas, ¿ya? Porque tienen que ser hechas en la hora de clase, ¿ya? Entonces, eh, esos jóvenes, ¿hay alguna pregunta, comentario, crítica, duda? Voy a leer el chat. No, todo bien, todo. Ya, ya miren, entonces quedamos en esto. Si es que de aquí al próximo jueves, porque yo voy a estar revisando en YouTube, si encuentro algún documental, aunque sean que vean 20 minutos de un documental, ya es bueno, ¿ya? Se los voy a colgar en el LIRMI, ¿ya? Así que ahí atento al LIRMI, obviamente no sería después del fin de semana. Voy a, voy a dejar ahí las actividades, por ejemplo, actividad 1, semana del 1 de octubre, actividad 2, semana del 8 de octubre, así, ¿ya? Y cuando sea el próximo jueves, ustedes se ponen a trabajar en horario de clases en la actividad 1, ¿ya? La suma de las 4 actividades, que van a ser breves, es decir, una página por actividad, van a tener la nota del módulo 5, ¿ya? Va a ser un promediar. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Ya, como el agua. Sí, ojo que esta dinámica didáctica ahí fue propuesta por la Cata y si es que hay alguien que le interese y se interese sobre estos temas y quiera proponer un tema, profe, yo quiero que usted, no sé, pues no hable de este tema, obviamente sobre el tema de la legislación laboral, me lo dice, ¿ya? Porque como son muchos temas y tenemos solamente 4 semanas, voy a tener que elegir en 4 temas principalmente, ¿ya? Ya, esos jóvenes, estamos hasta aquí por hoy. Muchas gracias por conectarse. Eh, Quédese al final y me habla Francisco. Ya, estamos entonces. Detener la grabación.